Sabe que esta semana he estado pensando en eso y le decía, Señor, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde me llevas? Porque creo que es ahí donde empieza a tener sentido la vida cristiana. Yo les enseñaba ahora en la clase de bautismo a los hermanos y les decía que el Señor le dijo a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu es como el viento, oye su sonido, ¿cierto? Mas ni sabe de a dónde viene ni a dónde va. Cuando tú y yo vivimos la vida bajo la dirección de Dios, créame hermano que todos los segundos, todos los minutos están controlados por Dios. Y qué bueno decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde me llevas? ¿Cuál es tu propósito hoy? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué quieres que yo haga? Porque a veces tomamos la vida muy nuestra, pero realmente los que somos hijos de Dios sabemos que la vida es de Él. Aquí hay un pueblo que vio la gloria de Dios y hace 8 días lo vimos, cómo Dios le abrió el mar rojo y cómo Dios, el pueblo de Israel experimentó ver esa proeza de parte de Dios, ese milagro, algo inevitable para sus ojos, ver la gloria de Dios. Y es algo que me llama la atención porque cuando ellos vieron todo ese milagro, toda esa obra de Dios, hay algo que ellos hicieron de manera natural. ¿Qué fue? Algo que salió de manera natural de ellos. Después de ver todo eso. Ah, por ahí lo dijeron, cantaron. Y eso es la alabanza. A veces tenemos un problema en nuestros cultos y es que el que dirige se tiene que volver un animador para poder adorar a Dios. Y tenemos que leer una cantidad de versículos y traer aquí el Salmo 103 para que como que nosotros nos acordemos de las cosas que Dios ha hecho y nos dé ganas de alabar a Dios. Pero realmente la alabanza brota de un corazón que ha visto la gloria de Dios. Y yo le digo una cosa, ¿cuándo ve usted la gloria de Dios en su vida? Todos los días. Yo veo la gloria de Dios todos los días. Yo veo a Dios obrar todos los días. Aunque yo lleve 45 años viendo el sol nacer, verlo todo el día, yo digo, Señor, es que eso es una obra tuya. Me estás diciendo que existes, que estás, que eres eterno, que has creado las cosas. Entonces una alabanza es por lo que Dios hace. Y eso es una acción natural de aquel que ve la gloria de Dios. O sea que el pueblo de Dios no hay que animarlo a que aplauda, no hay que animarlo a que cante. Es verdad que en todos los cultos no venimos con las mismas ganas. No todos los días está el cuerpo con la misma disposición de aplaudir, eso es verdad. Porque algunos dicen, hermano, es que estamos en la casa de Dios, no podemos estar tristes. ¿Por qué no? Claro, alguno viene aquí afligido, ¿cómo le vamos a decir que no esté triste? De pronto él no va a cantar como el que está alegre por una victoria. Él estará en su sillita orando, afligido, llorando, pero está en la casa de Dios. Pero la alabanza siempre brotará porque Dios siempre hace milagros, siempre hace proezas. Por eso me llama la atención porque ellos vieron la gloria de Dios y viendo todo lo que había hecho, dice que y Moisés empezó a cantar. Y vaya poema, cántico que se hicieron. Eso no necesitaron ahí composiciones y a ver quién sabe más. No, no, es que empieza a brotar. Y así es la alabanza, la adoración. Yo doy gracias a Dios por nuestros músicos, pero a mí no me anima un piano a cantar, ni unas voces. No, eso brota de aquí, de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Yo canto en mi casa y no tengo piano y hay culto. Usted viene aquí y el día que no haya culto dice, culto estuvo malito, güey.
porque no hubo vocalistas, que no hubo piano. Pero hermano, usted es el mejor cantante, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El cántico de Israel reconoce, o los cánticos nuestros reconocen que Dios es nuestra salvación, que Dios pelea nuestras batallas. Usted se ve ese texto y dice, usted lo leerá luego en su casa despacio, dice, Jehová es varón de guerra. Quiere decir el que pelea. ¿Qué hizo Israel? ¿Cogió un arma a Israel? No. Dios fue el que les peleó. Se puso detrás de ellos, los defendió, los guardó y les abrió el mar. Esa es la bendición que Dios tiene con nosotros. Y me llama la atención porque finaliza el texto, el capítulo 15, diciendo que Jehová reina para siempre. Es que cuando uno reconoce la grandeza de Dios y conoce a este Dios, tiene que darle el reinado a Él. Dice, Señor, tú eres el rey aquí. Y eso es lo que dice el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Venga tu reino. Hágase mi voluntad. No, hágase tu voluntad. Como en el cielo se hace la voluntad de Él, como aquí en la tierra. Nos gusta mucho el Padre Nuestro, pero poco lo aplicamos a nuestra vida. Le estamos diciendo, señores, venga tu reino, tú eres el rey, tus leyes, tus formas, todo lo que tú eres, yo quiero que venga a mi vida, yo me sujeto a ese reino. Por eso ellos escribían esto y cantaban, decía, Señor, tú reinas para siempre, eres Dios eternamente. Verso 18, Jehová reinará eternamente y para siempre, porque el que era antes el rey de ellos, ¿quién era el rey de ellos antes? Faraón. Mire lo que dice el verso 19. Usted se da cuenta que el 18 dice Jehová, que estamos en el capítulo 15, verso 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Hay una coma ahí. ¿Y qué sigue diciendo? Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Pero había uno más grande, uno que era rey de reyes, y Jehová hizo volver las aguas al mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Es decir, cuando uno ve la gloria de Dios, empieza a darse cuenta que Él es el que tiene que reinar en nuestra vida. ¿De cuántos Él es el rey? ¿De cuántos Él es el rey? Bueno, cuando el pueblo entonces ve la gloria de Dios, hay una respuesta natural que es la alabanza. Y usted encontrará en ese capítulo, para no extendernos mucho, una cantidad de expresiones, de reconocimientos. Ahí escribe, Jehová es mi fortaleza, Él es mi cántico, Él es mi salvación. Están reconociendo que la victoria que tuvieron no es por un ejército, no fue por estrategia de Moisés, ni el pueblo de Israel, ni por inteligencia humana, sino que fue Dios quien les dio esa victoria. Dios fue quien los salvó, Dios fue el que les dio esa victoria tan especial al pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hay expresiones muy bonitas, verso 11. Miren la expresión del verso 11. ¿Qué dice? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Que hay algo mejor que tú? ¿Quién tiene más poder que tú, Señor? ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Qué más dice? Terribles maravillas, hazañas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, pero condujiste a tu pueblo en misericordia para redimirlo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso en esta iglesia sabemos que el que tiene toda la potestad y toda la autoridad es Dios. ¿A quién más le vamos a adorar? ¿Quién más se rinde? ¿A quién se le puede rendir adoración si solamente a Él se merece esa gloria, se merece esa honra, ese reconocimiento? Porque si estamos aquí es por su gracia, por su salvación.
Si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí. Seríamos esclavos todavía en el mundo de pecado. Démosle alabanza al Señor Jesús. Démosle alabanza al Señor Jesús. Pero decíamos hace 8 días que el pueblo de Israel era guiado por la nube. ¿Cuántos están dispuestos a seguir la nube? ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros dispuestos a seguir la nube? A donde quiera. Donde la nube nos lleve está bien. No vamos a murmurar. Eso es tremendo. Porque uno, Señor, vaya algunos, Señor, te voy a seguir. Te voy a seguir donde quieras, Señor. El Señor de una vez les dijo, las aves tienen nido, por ahí hay animales que tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que si usted me va a seguir, tiene que estar dispuesto a no esperar como algo así, como riquezas, como posesiones, porque esa es la realidad de nuestra vida cristiana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué es? Añadidura. Entonces no busquemos a Dios por las añadiduras, no busquemos las añadiduras, busquemos a Dios por las cosas eternas. Amén. Por eso, si la nube se mueve, esa dirección divina de Dios, esa dirección, esa presencia de Dios con el pueblo de Israel, nos quiere decir entonces que nosotros no caminamos por intuición o por una emoción, caminamos por obediencia. Yo no me muevo ni obedezco o hago las cosas por emociones, porque si las hago por emociones, usted sabe que la emoción dura 5 minutos. Según los que saben sobre esto, una emoción dura 5 minutos. Como mucho, se extiende 5 minutos. A los 5 minutos ya. Por eso la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Es decir, como tú sobrepases los 5 minutos ya. Porque esa es la realidad. Una emoción dura 5 minutos como máximo. Ya luego. Por eso es importante que nosotros no hagamos las cosas por intuición y por emoción, sino por obediencia. Después de que Israel vio ese milagro del Mar Rojo y experimentó algo importante en su vida, esa victoria, esa celebración, ese milagro, es importante que nos demos cuenta que inmediatamente después de pasar el Mar Rojo, el pueblo de Israel entró en el desierto, porque la nube cogió dirección al desierto. Y yo le digo una cosa, a veces experimentamos esto en la vida espiritual. Usted no ha visto que hay momentos donde usted está ahí en la gloria, ¿no? Canción que cantamos por ahí, momentos que no quisiera que terminara. Pero tú te das cuenta que la vida continúa y la nube se mueve. Dirección desierto. Oh Señor, estoy bien aquí, me quedo aquí al lado del Mar Rojo. No, el Señor no se quiere quedar ahí. Ahora la nube se mueve dirección al desierto. Verso 15, verso 22, capítulo 15, verso 22. Mire lo que dice. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron para ¿dónde? Al desierto de Sur. ¿Y qué dice? Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ustedes dijeron que querían seguir la nube, ¿no? Ah, bueno. Señor, para el desierto. Señor, es que allá no hay nada. Bueno, en la dirección de la nube. La pregunta es, ¿se equivocará el Señor? ¿Será un error de Dios tirar para el desierto? ¿Será que Dios está equivocando mandar al pueblo de Israel, a más de 600,000 personas con niños, adultos, animales, al desierto?
Y de pronto usted se da cuenta que van camino al desierto y van un día y no encuentran agua. Oh, Señor, se equivocó. Señor, nos va a matar. Mira lo que acabamos de ver ayer aquí, allá, qué impresionante ese milagro. Pero llevamos un día y no encontramos agua. 2 días. Y el pueblo acababa de ver un milagro muy grande, pero se enfrentaba a una prueba. 2 días. Imagínese usted, padre de familia, por ahí hay una hermana que tiene una bebé de días, ¿no? Imagínese a mamá esa preocupación. 2 días sin agua para prepararle el teterito al niño. Esos niños que usted, no, ellos no preguntan si hay agua, no, quiero agua. Sáquela de donde sea. ¿Sí o no? Y ellos que no paran les da sed. Llegan sudando, mamá, quiero agua, agua, agua. Y 2 días y el tarro del agua va bajito, bajito. Y nada que encuentran agua. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Se equivocó Dios? Por seguir la nube, mira dónde vamos, gloria al nombre del Señor Jesús. Dios los estaba guiando y Dios no se equivoca. Esto nos enseña algo importante a nosotros, hermano, y es que aunque haya milagros, los milagros no eliminan las pruebas. Lo que hacen los milagros es recordarnos que Dios va con nosotros, pero las pruebas hay que pasarlas. Oh, el Señor se equivocó, el pueblo tenía que conocer a Dios y aprender a confiar en Dios. Esta iglesia tiene que dejarse guiar por Dios. Pero es muy bueno ser guiado cuando las cosas van bien. Pero necesito yo aprender a confiar. Cuando hay un día sin agua, necesito seguir confiando en Dios. Cuando van 2 días sin agua, necesito seguir confiándole a Dios mi vida. Aunque llegue el 3er día, seguir confiando en Dios. Porque acabamos de decir que Dios no se equivoca. ¿Cierto que sí? ¿Usted cree que Dios estaba jugando con el pueblo de Israel? ¿Usted cree que Dios juega con esta iglesia? Aunque los milagros sucedan, claro, pero esos milagros pasan. Usted el otro día, un milagro, gloria a Dios, se sanó la hermana o el hermano, un milagro, ya. Pero no quiere decir que no vamos a entrar en dificultades, en pruebas. Ese milagro que vimos hace 8 días, o 3 días, 10 meses atrás, un año, me están diciendo que Dios va conmigo. Que Dios camina con nosotros, gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso entonces el pueblo de Israel caminaron ni 3 días sin hallar agua. Oh. Yo no quiero pensar en esos padres de familia, pobre Moisés. Es que no es fácil, 600,000 personas sin agua. Y uno lo lee muy rápido, pero si usted le pone con cabeza fría a pensar, imagínese ahí para hacer la comidita, el caldito, yo qué sé, el pan. Aguantar ahí. Usted mismo ha visto que aquí, qué día nos apagaron unas cuantas horas las luces, se nos fue y eso, la energía y eso nos volvimos locos. ¿Sí o no? Unas cuantas horas. Usted vio la pandemia cómo nos cobró de, ¿sí o no? Problema para ir a comprar un poquito de comida. Pero al menos había una esperanza de poder salir, al menos uno salía. Pero es que en el desierto, busque, ¿para dónde? Yo quiero decirle algo importante, hermano. Allá en el mundo, solamente Dios es el que hace las cosas. Esta iglesia no tiene, por eso el salmista del Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No hay montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Démosle alabanza al Señor Jesús. Así que después de 3 días, llegaron a un lugar
y encontraron agua. Ah, todo el mundo le volvió la sonrisa. Todo el mundo corriendo. Yo no sé quién sería el primero que fue a tomar esa agua. Me imagino que los niños, cuando vieron esa agua, esa fuente ahí, corriendo, todos se fueron corriendo. Imagínense esa sed intensa, esa esperanza de ver agua. Y cuando fueron a beberla, era amarga. No se podía beber. ¿Usted qué podía pensar? Por eso le pusieron a ese sitio Mara, que significa amargura. Y muchas veces en nuestra vida llegan esos momentos así. Esos momentos, nosotros de 3 días buscando agua y no encuentra, y llega y ¡pum! Encuentras esa situación difícil, de pronto esa decepción, momentos que no entendemos. Cuando yo pensaba que ese trabajo que me habían llamado era una bendición, donde cambiar de empresa o ir al otro lado, pensé que era una bendición. Pero cuando llegaste te encontraste con una amargura. Imagínese el pueblo de Israel 3 días caminando y no encontrar agua, pero cuando ven agua, el agua es amarga. Y aquí es donde empieza el proceso de Dios. Porque si usted me acompaña un momentico a Deuteronomio capítulo 8, y yo no sé si usted va conociendo al Dios que tenemos, pero yo quiero que podamos entender y empezar a conocer que el Dios que nosotros tenemos, no hay nada que haga por casualidad. Con Dios todo tiene un propósito. ¿Usted lo cree así? Dios siempre tiene un propósito. Dios es que, ay, me equivoqué, no era por aquí. No, no, no. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? La nube, Jehová tu Dios. ¿Cuánto? Estos 40 años en el desierto. Número 1, ¿para qué? Para afligirte. Número 2, para probarte. Número 3, para saber lo que había en tu corazón. Número 4, si habías de guardar o no sus mandamientos. Que con Dios las cosas son serias. ¿Usted decidió seguir la nube? Pues con Dios las cosas serias. Número 1, la aflicción. Dios nos aflige. No todos los momentos son buenos. Pero dígame, ¿dónde voy a conocer a Dios si no es en la aflicción? Dígame, ¿dónde Dios no me va a conocer lo que hay en mí cuando me prueba? Cuando prueba mi fidelidad, cuando prueba mi constancia, mi perseverancia. Mire, para saber qué había en tu corazón. ¿Usted cree que Dios no sabe? Dios lo sabe. Pero Dios tiene que haber que usted mismo se dé cuenta qué hay en tu corazón. Porque lo que hay en el corazón habla la boca. Por eso entonces el Dios que tenemos es un Dios muy serio. Aquí no estamos jugando a ser iglesia. Y Dios no está jugando a ser Dios de Israel. ¿Ustedes quieren que yo sea su guía? Bueno, vámonos al desierto. Caminen conmigo. Yo estoy, la nube está, siempre va a estar la nube. Yo voy a estar siempre con ustedes, pero me van a tener que seguir. Yo les voy a guiar, yo voy delante de ustedes. Créanlo que yo no me voy a equivocar. Yo les voy a llevar por el mejor camino, aunque a mí no me parezca el mejor camino. Para Él sí. Porque Él necesita probarme, afligirme, necesita saber qué hay en mi corazón. Y me llama la atención el verso 13, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido. ¿Y qué dice? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Yo no sé si en esta mañana podemos entender eso. Esta iglesia no vive ni por el gobierno en funciones, ni por la economía del país. Esta iglesia vive porque tiene un Dios que la alimenta todos los días. Esta iglesia no come cualquier cosa, esta iglesia come maná del cielo. Y es necesario que Dios nos aflija porque Él necesita saber qué hay en el corazón nuestro. Por eso en esta mañana el Señor dice, te vas a acordar por donde te trajo Dios. Las aflicciones que tuviste, pero Dios tenía que saber qué había en el corazón. Usted se da cuenta ahí, volvemos a Génesis, a Éxodo 15. Que aquí se encuentra una situación. Verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, no hay agua. Y ahora las aguas que hay son amargas. Y entonces salió del corazón del pueblo, verso 24, ¿qué dice? Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dice, ¿qué hemos de beber? Hace ratico estábamos hablando de un pueblo que cantaba, de un pueblo que adoraba, que saltaba, que decía que Dios era magnífico, hacedor de maravillas, un Dios que reina. Pero no es otro pueblo, no cambiaron el pueblo, es el mismo pueblo. Ahora ese pueblo está murmurando. Hermano, y es ahí donde yo tengo que tomar conciencia de lo que yo soy. ¿Qué tanto le creo a Dios? Porque Dios mañana me sana aquí, hace un milagro y gloria a Dios, yo lo alabo y le digo una cantidad de cosas a Dios. Pero si mañana me llega una aflicción, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Dejó de reinar? ¿Dejó de ser Dios? ¿Dejó de ser poderoso? ¿Dios se equivocó? No, Él sigue siendo Dios. Lo que pasa es que yo tengo que aprender a confiar en Él. Que donde Él me lleve, Dios va a hacer algo. Yo tengo un Dios de milagros, que Él es capaz de cambiar las situaciones. Yo no puedo, humanamente lo veo imposible, pero es que tengo un Dios que es capaz de abrirme el mar rojo y que yo pueda pasar en seco. Ese es el Dios que yo tengo. No hay cosa pequeña para Él, no hay nada imposible para Él. Pero claro, yo tengo que confiar. Aquí el pueblo empezó a murmurar. Gracias a Dios por Moisés. Porque en el verso siguiente, verso 25, Moisés hizo algo diferente. ¿Qué hizo Moisés? Y Moisés clamó a Jehová. Mire qué importante esto, hermano. Usted se da cuenta que las situaciones que vivimos a nosotros muestran lo que hay en el corazón. Y usted se da cuenta que hay gente que hoy ya no está con nosotros en la iglesia porque alguna aflicción, algún problema mostró lo que había en su corazón. ¿Usted cree que Dios no va a probarnos para saber qué hay en el corazón? Yo, por ejemplo, yo no sé, como pastor suyo, yo no sé qué no hay en el corazón. Usted viene y habla conmigo y me presenta una situación, yo por medio de sus palabras, de sus gestos y por la iluminación del Espíritu Santo, yo trato de saber qué hay en tu corazón. Pero el que sabe realmente en el corazón qué hay eres tú y Dios. Y usted a mí me puede decir una cantidad de cosas.
tratándome de pronto de engañar, ¿no? Pero a Dios no. Señor, yo te amo. Me llama la atención lo que hablaba Dios con Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Bueno, haz esto. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, usted sabe que yo te amo. Bueno, haz esto. Pedro, ¿me amas? Ya la tercera vez. Señores, tú lo sabes todo. Pero me encanta, tú sabes que te amo. O sea, Señor, yo sé que tú lo sabes todo, pero tú también sabes que, o sea, la seguridad de Pedro del amor que tenía a Dios. Tú lo sabes todo, pero tú sabes que yo te amo. Y qué bueno decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. No importa dónde esté. No importa si llevo 3 días sin agua. Tú sabes que te amo. Sigo creyendo, sigo confiando en ti. Usted encuentra palabras de Jod. Jod dice, Señor, aunque él me matare. O sea, si él tiene la autoridad de matarme, quitarme la vida, porque él tiene esa potestad. Y si él lo hace, él sigue siendo Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Le dice a su mujer, recibimos el bien y no el mal. Él tiene potestad de hacerlo. Yo te sigo amando. Por eso en esta mañana, hermano, qué bueno que cuando le digamos al Señor, Señor, yo te amo, se lo diga de verdad. Porque créame, Dios le va a probar ese amor. Yo no sé usted por qué está aquí. No sé si está porque le gusta la iglesia, porque le gusta a los hermanos, porque le gustan las canciones o porque ama a Dios. Pero si ama a Dios, créame que Dios le va a probar ese amor. Créame. Dios te va a llevar dirección desierto. Y en ese desierto te vas a encontrar que hay unas veces no va a haber agua. Pero va a probar qué hay en tu corazón. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto te interesa si Él te da o no te da? Porque allá es donde está. Somos muy interesados en lo que Dios me da. A veces llegamos a la iglesia, Señor, dame trabajo, dame esto. Quiero esto. Y interesados en Dios por eso. Y el día en que Dios le responde y le da algo, no vuelve. O nos volvemos desagradecidos. ¿Usted no ha visto que cuando más necesidad tenemos, ahí sí venimos a ayunar? Y cuando estamos bien, no ayunamos. Usted ve un hermano en dificultad, en aflicción, y usted lo ve tempranito en el culto. Aquí orando. Pastor, ¿a qué horas abre? Quiero llegar temprano a orar. Y cuando estás bien, a lo mejor ni vienes, porque estás muy ocupado. ¿Usted cree que Dios no nos va a probar? Hermano, la nube se mueve y ella sabe hacia dónde nos lleva. Así que te vas a encontrar con 3 días sin agua. Y cuando te encuentres el agua, la vas a beber y te encontrarás que es amarga. ¿Y el pueblo qué hizo? Murmuró. Señor, es que yo soy cristiano, ¿por qué me pasa a mí esto? Mira, Señor, estoy en el grupo de alabanza, de evangelismo, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y empezamos a discutir con Dios. Ya no es una oración de agradecimiento, de engrandecimiento, de darle a Dios la gloria por las obras que hacen. No, es una oración de reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Pero vuelvo y le pregunto, ¿será que Dios se equivoca? ¿Será que la nube se equivoca? La nube nos llevará donde ella quiera. Y cada parada, escúcheme, cada parada será un proceso de Dios para mi vida. O me aflige, o me prueba. ¿Qué más fue la otra? O si guardo sus mandamientos o no. Es que Dios prueba muchas cosas. Démosle alabanza al Señor Jesús.
Pero me llama la atención porque cuando Moisés clamó, verso 25, y Moisés clamó a Jehová, ¿y qué hizo Dios? Y Jehová le mostró un árbol. ¿A quién se lo mostró? Porque todos no veían lo mismo. ¿Por qué solo lo vio Moisés y por qué Dios solo le mostró el árbol a Moisés? ¿Ah? Porque Moisés le creía. Hay cosas que no las ve la gente porque no le cree a Dios. Señor, ¿y esto? No, no, usted que no puede ver, porque hay cosas que hay que verlas con los ojos de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay cosas que no se ven humanamente porque no las puede ver el ser humano, el hombre natural no las puede percibir. Pero cuando tú entras a un nivel espiritual, un nivel de conexión con Dios, Dios te empieza a mostrar las cosas. Donde el mundo no las ve, tú ves la solución. ¿De qué que el pueblo vio todos esos árboles? ¿No le ha visto los árboles? Yo los habían visto. Pero la solución de ello fue murmurar. Oh, hermano. Pero el que tiene a Dios y el que confía en Dios, Dios le muestra. Mira, hermano, no le muestra a otro sino a usted. Y aunque los demás digan nos vamos a morir, mira esa agua amarga, nos trajo Moisés a morirnos aquí, tú estás viendo otra cosa. Porque ver la gloria de Dios no es solamente ver el milagro, es ver la fidelidad de Dios, es ver que Dios puede obrar, es la fe, eso es fe. Solo lo vio Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le mostró el árbol. Yo le voy a decir algo, hermano, esta mañana. Hay cosas que Dios se las muestra a su pastor. Y para eso Dios nos pone esto aquí. Hay cosas que Dios le muestra a uno. Usted se da cuenta. A veces uno habla con hermanos vienen aquí. Pero Dios se lo muestra a uno. Y cuando uno se sienta a hablar con los hermanos, hermano, mira, hagamos esto, hagamos esto. Hermano Pablo decía en la confraternidad, la frase típica de los pastores, vamos a orar. ¿Qué hizo Moisés? ¿No fue a orar? Es que la realidad, ¿qué hago yo si yo soy humano como tú? Pero yo voy a consultar al que de verdad tiene el poder, al que tiene más allá de lo que yo pueda ver, al que conoce mi vida, mi futuro, al que tiene el poder, la autoridad. Si usted le cuenta a ellos que de un árbol vamos a endulzar esa agua, matan a pedradas al pobre Moisés. Pastor, pues usted está loco, Moisés. ¿Usted cree que echando ese árbol allá al agua? Y con la sed que tenía, pobre Moisés. Por eso hay cosas que Dios no se las muestra a todo el mundo. Por eso Dios es un Dios personal. A veces usted está en las pruebas más difíciles y la gente te pregunta, ¿cómo está? Bien. Y la gente dice, ¿bien? ¿Por qué? Porque tú estás viendo otras cosas que solo se las ha mostrado Dios en intimidad. Porque tú has tenido una charla con Dios y sabe que Dios te va a dar la salida. Dios te ha dado a entender que tienes un propósito contigo. Dios te ha dado a entender que de pronto esa enfermedad, esa dificultad que tiene es para mostrar la gloria de Dios en tu vida. ¿Eso no le pasó a los discípulos con Jesús? Trajeron la noticia, Señor, su amigo Lázaro está enfermo. Y está muy enfermo, parece que es de muerte. Y el Señor dijo, no, tranquilo. Esto es para mostrar la gloria de Dios. ¿Y a cuántos Dios nos ha dicho? No, no se preocupe, no se desespere. Yo quiero mostrar en ti mi poder, mi gloria. Y usted está tranquilo.
Por eso usted se da cuenta que Jesús tardó 4 días más. ¿Y qué pensaba la gente? Y es que amaba y no vino antes. ¿Por qué no mandó a un discípulo a orar por él? ¿Por qué no vino antes? No lo amaba. Es que Dios quería mostrar su poder. La misma Marta, que lo conocía tanto, le dijo: Señor, no puedo quitar esa piedra, son 4 días, 10 de ya. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé en esta mañana cuántos creen. A pesar de que lleve 3 días sin agua, a pesar que has encontrado un poquito y te las has encontrado amarga, seguimos creyendo en Dios. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Nadie vio el árbol como una solución. Nadie pensó en el árbol como una solución. Pero así son las cosas con Dios. Pero Dios sí se lo dijo a Moisés: coge ese árbol. Y usted se da cuenta que lo echaron a las aguas. Y dice que las aguas se endulzaron. Verso 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Yo le pregunto, ¿Dios eliminó el agua? ¿Cómo hizo para cambiar esa agua, cambiarle de amargura, volverla dulce? Tuvo que haber una transformación. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Cuánto tardó? ¿Tardó más Moisés en ir por el árbol que lo que Dios hacer el milagro? Lo que pasa es que nuestro tiempo se nos hace muy largo. Pero Dios no necesita segundos ni milésimas de segundo. El siervo le dijo al Señor: di tu palabra. Solo con que digan la palabra, mi siervo sanará. Porque así es Dios, el Dios que tiene la potestad de cambiar, de transformar lo amargo en dulce. Y Dios puede ver esa necesidad suya, esa aflicción tuya, Dios se la puede cambiar en algo dulce. Pero ¿cómo puede suceder eso? Bueno, con Dios lo puede hacer. Eso que para ti te hizo llorar y te afligió, luego lo verás y te parecerá dulce. Porque esa es la transformación, las experiencias que se viven con Dios, por muy amargas que se vean, luego las verás dulces. Y sin temor a equivocarme dirás: Señor, gracias por ese momento tan duro que tuve que vivir. Porque aprendí a confiar, aprendí a esperar, aprendí a creer en ti. Démosle alabanza al Señor Jesús. Pero la nube se mueve. ¿Usted cree que Dios se equivocó? Ahora la pregunta es: ¿por qué los llevó a Dios así? ¿Por qué los llevó 3 días sin agua y luego se encontraron con la amarga y luego Dios les hace ese milagro? Es que Dios tiene su propósito. ¿Qué dice el texto 25? La segunda parte del texto 25, ¿qué dice? Ah, ahora sí, los tengo aquí. Allí les dio ¿qué? Estatutos, ordenanza, y allí los probó. O sea que Dios dijo: aquí las cosas son así, así y así. Y estos serán los estatutos. Así es la manera en que se va a comportar el pueblo. Así es como tienen que hacer. Les dio ordenanza, les dio estatutos y los probó. Yo le pregunto, ¿cuánto sacaron? ¿Cuánto sacó el pueblo de Israel ahí en ese examen? ¿Cuánto sacaríamos nosotros? Ahí es donde la palabra me pone a pensar. Y es lo que yo quiero que usted y yo nos vayamos en esta mañana pensando. Señor, ¿hacia dónde se me mueve la nube?
¿Cuándo soy capaz de verdad? Eso que yo le digo a Dios que lo amo, que eres lo más importante en mi vida. Oh Señor, es verdad. ¿Me amas más que estos? Pero mire, hermano, para ir terminando, mire lo que les dijo el Señor en el verso 26. Y dijo: si oyeres de cualquier manera, no, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque ese día Israel tenía que conocer al Dios, Rafa, al Dios sanador. ¿Te das cuenta? ¿Por qué conoció al Dios sanador? ¿Ah? ¿Qué sanó Dios? Las aguas. Ese día Dios sanó las aguas porque eran amargas y las volvió dulce. Ese día Israel tenía que conocer al Jehová Rafa, Jehová sanador. ¿Y qué les dijo él? Si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mis estatutos, yo seré vuestro sanador. Porque ninguna enfermedad de las que les tocó a los egipcios les va a tocar a ustedes, porque yo Jehová seré tu sanador. ¿Usted cree que Dios lo llevó por allá porque equivocó? Ay, es que se le equivocó al Señor el GPS, se le olvidó. Es que no sabía que había agua por allá. Dios sabía que no había agua. Y si había, se las escondió. ¿Sí o no? Pero es que tenían que conocer a Dios. Hermano, no hay otra manera. Yo les siento en esta mañana, pero no hay otra manera de conocer al Dios sanador. Si no por medio de una enfermedad, no hay otra manera de conocer al Dios sanador. Si Dios no te hace un milagro, te transforma lo amargo en dulce. No hay otra manera. Y yo le digo, para predicarlo afuera en la calle, necesitas tú conocer al Dios sanador. Porque tú sabes que aunque pasen 3 días sin agua y aunque llegues y encuentres amarga, tú sabes que tienes un Dios sanador. Entonces tú esperarás que Dios obre. ¿Cuándo? En su tiempo. Uno se da cuenta, por ejemplo, Ana vivió un momento amargo. La Biblia dice que Ana en el 1 Samuel 1:10 que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente porque esa otra mujer tenía hijos y ella no. Y lloró con amargura por no tener hijos. Pero ella seguía todos los años ofreciendo al sacrificio a Dios. Y usted la ve orando y llorando al Señor y esperando en el momento de Dios. Pero Dios le cambió esa amargura en dulce. Usted encontrará en 1 Samuel 1:26, dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí a ti orando a Jehová por este niño. Oraba y Jehová me dio lo que pedí. Porque Dios le cambió a Ana esa amargura en dulce. El desierto no solo será un camino geográfico, la vida cristiana tampoco. La vida cristiana será una escuela donde Dios nos va a enseñar a escuchar su voz, a obedecer su palabra y a confiar en su cuidado. Y quiero terminarles en esta hora. Acompáñenme ahí al capítulo 15, verso 27.
Lo tiene. Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. La nube no se equivocó. Era necesario pasar por Mara. Pero Dios no siempre nos va a dejar ahí en Mara. Dios no siempre nos va a dejar en la aflicción. Dios no siempre nos va a dejar ahí en la prueba. Después de Mara vendrá Elín, donde habrán 12 fuentes de agua, donde habrá 70 palmeras, donde tú podrás ver el descanso de Dios. Mara de pronto es agua amarga, quejas, prueba. Pero Elín son 12 fuentes, 70 palmeras, descanso. Pero Dios nos permite pasar por Mara, pero también prepara Elín para después de Mara. Yo no sé si usted esta mañana de pronto estará ahí en Mara y llevas 2, 3 días buscando agua, o de pronto ya llegaste y te encontraste esa amarga situación. Pero dígale: Señor, muéstrame el árbol. Por favor, muéstrame la solución, muéstrame la salida en esta mañana. Y no te preocupes, después de eso vendrá Elín, vendrá el descanso. Porque no siempre Dios te va a dejar ahí. Es bonito estar en Mar Rojo. Es bonito cuando Dios abre el Mar Rojo. Es hermoso ver el milagro de Dios en el Mar Rojo. Pero créame, iglesia, también es bonito pasar por Mara, porque aprendemos a conocer al Dios sanador, al Dios que hace maravillas, milagros. Pero no te preocupes, Dios no te va a dejar ahí. Dios te llevará a Elín. Elín trae descanso y trae provisión. Colóquese en pie. Mara no es tu destino final. Solamente es un momento por donde tenemos que pasar, porque Dios siempre tendrá a Elín preparado para tu vida. Yo no sé si alguno quiera venir a este altar en esta mañana y haya entendido este mensaje. No sé por dónde estás pasando. No sé si alguno está por aquí, dirección Mará, y llevas un día y no encuentras agua y no ves solución, no ves de pronto: Señor, ¿qué hago? Se me están acabando los recursos. De pronto llevas 2 días, 3 días, o de pronto ya llegaste a Mara y encontraste amargas las aguas. Oh, espérate un poquito. Clama a Dios. Clama como Moisés clamó a Dios. Ora a Dios, empieza a hablar con Dios. Dígale: Señor, muéstrame. Dios te va a mostrar ese árbol, ese milagro. Dios se lo va a mostrar, porque así es el Dios de esta iglesia. Así es el Dios de este pueblo. Dios no se equivoca, la nube no se equivoca. Dios sabe cómo elige el destino nuestro, el camino nuestro. Por eso en esta mañana lo que importa es confiar en Dios. No podemos dudar, no podemos dejar de dudar un momento. Lo que hay que es confiar en Dios. No importa el momento, las circunstancias, confiemos en Dios, que Dios va a hacer su obra. Cierra tus ojos y habla con el Señor en esta mañana. Tú sabes el momento que estás viviendo. Habla con el Señor. Él te va a guiar. Él no se va a equivocar. La nube se va a mover en dirección al propósito de Dios. Pero necesitamos ir al desierto a conocer a Dios. Necesitamos ir por eso, camino de 3 días, aunque no encuentres agua,
Dios va contigo. Nunca se va a separar esa nube. Nunca se separa esa nube de ti, porque Dios está contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Habla con Dios en esta hora. Háblale ahí al Señor, al corazón de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy. Estoy camino al desierto, Señor. Es allí donde tú me vas a enseñar. Es ahí donde te voy a conocer. He visto tu poder en el Mar Rojo, Señor. He visto cómo has, Señor, abierto el Mar Rojo. Pero ha cambiado el panorama, Señor. Ahora estoy aquí en Mará. Las aguas son amargas, Señor. No se pueden beber estas aguas aquí. Dios no te va a cambiar el agua. Dios te va a sanar las aguas. Dios va a convertir esa agua amarga en dulce. El milagro de Dios, donde tú menos te lo piensas. Un árbol insignificante seguramente, pero era la bondad y la voluntad de Dios. Sí. Si tú pasaste por ahí, estás pasando por ahí, si la nube te llevó por ahí, es porque Dios te está guiando. Dios tiene un propósito contigo, con tu vida, con tu familia. Quieres que le conozcas, quieres que conozcas al Dios sanador, quieres que conozcas al Dios que sana. Quieres que escuches tu palabra, que reflexiones, que guardes sus estatutos, que cumpla sus ordenanzas. Él quiere saber qué hay en tu corazón. Él quiere saber cuánto le amas de verdad, a cuánto estás dispuesto a andar, no por vista sino por fe. Él quiere saber cuánto confías, cuánto le crees a Dios, cuánto esperas en Dios, cuánta paciencia puedes tener. Dios quiere probarte ese corazón. Dios quiere saber por qué le amas, cuánto le amas, por qué estás aquí, por qué le sigues. Porque muchos le seguían porque le hacía milagros, otros le seguían porque les daba comida. Pero Pedro dijo: solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y eso es lo que Dios quiere escuchar de tus labios hoy. No le seguimos por las señales, por los prodigios, no. Le seguimos porque le amamos. ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas en esta mañana? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar en Él? Deja que Dios, que puedas conocer a ese Dios sanador. Deja que puedas conocer a ese Dios sanador. Jesús, solo tienes que saber que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que pensar que aunque pasen malos tiempos, aunque el mundo se destruya, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, Él te dará una. Dios te va a llevar a Elí, donde habrán fuentes, fuentes, fuentes para ti, lugar de descanso. Tu amiga te dirá por dónde andar. No siempre será Mara, no siempre será Mara.
Solo será un proceso por allí, por ahí pasaremos, pero no nos quedaremos en vara. El Señor te ayudará. Hay un Elí que te espera. Una salida. Allí acamparás. Poder continuar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La Aleluya. victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que mayor es el poder de Dios. Es un proceso. Poder de Satanás. Dios te está probando en esta mañana. Victoria está en Dios está Jesús. probando tu fe. Solo tienes que pensar. Dios te está probando. Aunque pases malos tiempos, aunque el mundo se destruya, aunque estés pasando prueba, el Señor te ayudará, Él te dará Una salida. salida. Dios te dará la salida. Poder continuar. La salida será hacia Él, hacia el descanso. Mano amiga, te dirá por dónde andar. Multiplicará tus fuerzas Para tus fuerzas y te